a nivel nacional vas a ver que están ocupando espacios que no llegan a un 0,5% de lo que es la producción nacional del sector agropecuario. Pero créeme, y puede ser bien comprobable, que la gran mayoría son pequeños y medianos productores. Por ejemplo, tú lo cosechas y máximo a las 2 horas tiene que estar ya siendo preenfriado el producto. En un ciclo tan corto de 2 horas. ¿Qué haces? Acercas la tecnología y la infraestructura hacia los campos de cosecha. Bienvenidos a Campo 360, el espacio donde conectamos el conocimiento con la ciencia y hoy con la realidad del agro. Hoy hablaremos de un producto que ha cambiado el paisaje agrícola de México, las berries. Son dulces, son frágiles, pero también son bellas. El modelo de negocios es complejo, veloz y desafiante. ¿Qué se necesita para que una fruta con tan pocos días de vida llegue intacta hasta un anaquel en Asia, Europa, Estados Unidos o incluso Rusia? México es el tercer mayor exportador mundial de berries. Las fresas, moras, arándanos, frambuesas no solo superan los 3.000 millones de dólares anuales en exportación, también han desplazado otros cultivos tradicionales y generado nuevas formas de organización agrícola. Hoy nos acompaña el ingeniero Juan José Flores García, director general de Aneberries. Con él vamos a desmenuzar este modelo agroexportador desde adentro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Campo 360. Quería empezar preguntándole, ¿cómo se explica el crecimiento tan acelerado del cultivo de berries en México? Muchas gracias por la pregunta y qué buena pregunta. Quisiéramos que fuera más acelerado, pero eso dependería mucho de que trabajemos con mejores estrategias de mercadotecnia que nos permitan generar mucho más consumidores y mucho más hogares con presencia de berries. Y eso es lo que tiene un poco o mucho de este crecimiento. Este crecimiento que ha permitido localizar nichos muy interesantes para la producción de berries, buscando siempre la productividad, buscando siempre la calidad, tanto para consumo nacional como para exportaciones. Y entonces es una combinación donde lo ha favorecido también la alta generación de empleos que esto demanda, también esa oportunidad de mercados, de que hoy los consumidores están enfocándose a cuidar su salud, su nutrición y sus dietas que al final les va a dar salud. Y encuentran en lo que le denominamos berries de manera común este tipo de frutas que les va a ayudar con antioxidantes, con lo que requieren en otro tipo de vitaminas o otros componentes, y que inclusive son recomendados, no es mi especialidad, lo aclaro, pero recomendados o sugeridos por médicos, incluso cuando la gente tiene que ver con temas, por ejemplo, para poner el contexto de diabetes. Entonces, este crecimiento se ha dado por la oportunidad y la visión de las comercializadoras de tener berries eh, todo el año y de consumir berries todo el año. Creo que es el comportamiento que ha llevado a que en una historia de 31 o 32 años de producción de frambuesas, de zarzamoras y de arándanos azules, ha llevado a este crecimiento. No menciona la fresa porque la fresa tiene otra historia, tan antigua como dentro de los 1850 y tantos en el centro occidente de México, pero la historia de las frambuesas, de las zarzamoras y de las moras azules es de no más de 35 años visto ya de manera comercial. Entonces yo creo que es una combinación para ir terminando en esa oportunidad de mercado, en esa generación de empleos, incluso también en lo que representa ya en materia comercial y monetaria de lo que hoy generan las berries. Creo que por ahí está el entender por qué ha tenido este crecimiento continuo. Tuvo su punto, no sé todavía si es inflexión o no,
pero tuvo su punto hace 3 años, que los 2 últimos años no le fue nada bien al sector, y este año parece componerse, pero no tanto. Entonces, este año eh, ya es el parteaguas de ese crecimiento que mencionabas como acelerar. ¿Y qué efectos, tanto territoriales como sociales, ha traído justo esta transformación? Déjeme contarle que yo he trabajado con cañeros, es un sector en el cual he trabajado mucho, y yo he visto justamente algunas zonas donde hubo este cambio de dejar caña por irse a las berries. Y entonces, yo entiendo que es una cuestión económica, pero usted que está metido en esto, ¿qué nos puede compartir? Fíjate que cuando ves el perfil del productor, que hoy cada día más entiende el modelo de negocio y que cada día se vuelve más empresario, mis aplausos, toma decisiones bien informadas con base a oportunidades de negocio, pero también a generación de empleos. Le queda claro al productor que requiere la generación de empleos, ¿no? Y si vemos justo lo que significa la superficie total de Berry, si lo comparamos con lo que es el territorio mexicano, o incluso comparándolo con el estado de Jalisco, a nivel nacional vas a ver que están ocupando espacios que no llegan a un 0,5% de lo que es la producción nacional del sector agropecuario. Y sí, vas a ver que a nivel estatal pudieran rebasar el 2% dependiendo de la superficie, pero que efectivamente sí, en algunos casos hay coincidencias con otras zonas donde estaban otros cultivos, y que seguramente lo verán de diferentes ojos, tanto los que son trabajadores o am, los que están en la cadena y tomarán decisiones bien informadas con base al tema al tema de generación de empleos o al tema de que tanto esto sí es un negocio, porque al final es un tema de negocios, ¿no? Y tomarán decisiones de dónde están. Entonces sí, sí ha ocurrido eso, claro, o sea, ese porcentaje si lo vemos en lo que eran antes los municipios. Te pongo el ejemplo de los Reyes, Michoacán, con una tradición de caña de azúcar, pero con una ruta también donde en ese momento los ingenios están cerrando, se queda uno solo, y no necesariamente por un efecto de las verdes, pero ves una población que empieza a notar que hay mucho más oportunidades de empleo y que además están los empleos bien pagados, pero también con toda la responsabilidad social. Y por supuesto también cuidando el tema ambiental. Y luego analizas toda la cadena en lo que significan consumos, en lo que significan servicios, en lo que empieza a provocar la llegada de quienes estamos en esta cadena de los berries. Y entonces vas a ver un componente global. Es bien difícil analizarlo de manera sola, tienes que analizarlo de manera global. Y es lo que va tomando finalmente decisiones. Justo por eso te decía, estos 2, 3 años no le ha ido nada bien al sector, y estos 2, 3 años el efecto ahora es contrario, va creciendo en zonas productoras de caña, va regresando la producción de caña y va creciendo la superficie de cañas. Te puse como ejemplo Los Reyes, ahora quizás se note más en la zona valles en el estado de Jalisco. ¿No? Entonces es un tema que finalmente tiene un componente de mucho factor económico. Creo que pues está por ahí. Y efectivamente, esto creo que jala positivamente hacia adelante, porque entonces el trabajador tiene oportunidades de tomar decisiones en donde le va a ir mejor. No solo en tema de ingresos, sino en tema de prestaciones y en tema de futuros, ¿no? Y las comunidades lo empiezan a ver con buenos ojos y nosotros finalmente buscamos justo eso, empatía con las comunidades donde se desarrollan las berries, ¿no? Pero la duda también que me surge es, ¿esto es un negocio de pequeños productores, de medianos productores o de grandes jugadores? ¿Cómo se compone? Que el componente es mayormente de medianos y de pequeños productores. Eh, no te podría dar ahorita porcentajes y cifras exactas, pero créeme y puede ser bien comprobable que la gran mayoría son pequeños y medianos productores. En particular,
en fresa, frambuesa y zarzamoras, ¿no? Por las inversiones en el caso de los arándanos, puede ser que esté entre medianos y grandes, pero grandes son muy poquitos. ¿Sí? Son poquitos que yo no diría que rebasen. A ver, me voy a animar a dar un número, pero yo no creo que rebasen 50 productores a nivel de un estado, ¿no? Y lo interesante de todo esto, que el pequeño, el mediano y el grande generan por hectárea la misma cantidad de empleos, por hectárea. Lógicamente, ya cuando le multiplicas por todas las hectáreas que hay o por las que tiene un solo productor, pues viene la diferencia. Pero qué bueno que haces esa pregunta porque es la que tenemos que empezar a divulgar a nivel nacional, porque creo que la gente bien informada sabe cómo está, pero la gente que escucha, que ve, em, que no se mete mucho al sector, dice, ese es un sector de grandes productores. Ujú. Y no, más bien el modelo de negocio donde la exportadora necesita desarrollar productores para tener abastecimiento de fruta la mayor cantidad de tiempo, requiere de muchos productores medianos y pequeños distribuidos en diferentes zonas agronómicas de México para poder tener fruta todo el año. Mira, qué interesante y gracias por aclararlo. Y déjame cambiar un poquito, ingeniero, de tema hacia la vida útil de este producto. Realmente, ¿cuántos días tienen estos productos desde que los cosechan hasta que llega digamos, a la estantería o al consumidor? Es decir, ¿cuál es la vida útil del producto? ¿Por qué? Porque a mí se me hace, ¿cómo hacen para moverlo, exportarlo y que todavía esté fresco para que nosotros lo podamos tener en nuestro hogar algunos días? Y sobre todo esto, ¿cómo pone en juego toda esta cadena? Cuéntanos. El tema de manejo post cosecha, como agronómicamente se le conoce, es bien finito y es bien profesionalizado en el tema de las berries, porque es bien fácil que al perder la cadena de frío, el producto pierda toda su característica para ser atractivo al consumo. Y por cadena de frío me quiero referir a que requiere para una vez que lo has cosechado y tienes que hacer un manejo muy, muy rápido para darle una temperatura de viaje, para darle una temperatura de almacén y después también se requiere muy buena comunicación e información a quien lo va a poner para que llegue a la mano el consumidor y se lo lleve. Y entonces el rango de la cadena de frío a cuidar una vez que lo cosechaste es bien, bien profesional y bien interesante. Por ejemplo, tú lo cosechas y máximo a las 2 horas tiene que estar ya siendo preenfriado el producto. En un ciclo tan corto de 2 horas. ¿Qué haces? Acercas la tecnología y la infraestructura hacia los campos de cosecha cercano. Y después que le has dado su temperatura de preenfriamiento y de enfriamiento para que pueda viajar, cuidas que no se rompa la cadena de frío. ¿Qué significa eso? Los almacenes a un rango de temperaturas lo más cercano a 0 grados, no variaciones de más de 2 a 4. Y luego un transporte, llámese el tráiler o el camión que lo va a llevar a la panza del avión en el aeropuerto, o el tráiler que lo va a transportar hasta destino final al consumidor, al distribuidor pequeño, o más bien, bueno, al distribuidor minorista, que es el que pone finalmente a la mano del consumidor. Entonces, un trabajo con el transportista también para que el tráiler esté en frío, en condiciones óptimas. Y luego trabajas también para que el retail o lo que es el minorista, lo que es el minorista, también cuide la cadena de frío. Y preferentemente que le dé una cadena especial para los berries. Entonces, todo un tema de capacitación, de entrenamientos, de diálogo continuo, ¿no? Y eso te va a permitir poner el producto con su temperatura óptima ideal para que cuando ya esté en condición de intemperie, le dura mucho más al consumidor. ¿Cuánto le puede durar? Hoy hay que agradecerle a la genética que ha cuidado el sabor, el tamaño, el color, también en los días de post cosecha. Antes decíamos,
Una vez que se rompa la cadena de frío, frambuesas, zarzamoras y fresas no tienen más oportunidades de 5 días o de 3 a 5, y los blueberries quizás tengan oportunidades de 7 a 12 días. Hoy bien manejado toda esa cadena y variedades interesantes te pueden dar ya en las tres frutas primeras que mencioné, hasta los rangos de 10 días o hasta los rangos de 15 días. Pero si tú le dices al consumidor, y eso procuramos que se lo diga el minorista, que le diga, oye, pues al refrigerador tus frutas, saca saca la que te vas a consumir en fresco, y esa es la que enjuaga o da alguna condición de que tengas tú más confianza de que está bien para tu salud, y el resto manténlo en refrigeración. Y si es bien difícil manejar tiempos, porque entonces en refrigeración va a depender mucho, y seguramente tú si me crees, de cuánto abras el refrigerador, de qué tan rápido lo cierres, de a qué temperatura lo tienes. Y ese trabajo no lo hemos hecho a ese nivel de finura, pero creo que sí, justo de la mano de una promoción debería de ir acompañado el cómo cuidar tus berries para que te sigan conservando esa delicia que son y esa nutrición y buenas para la salud que representa. Bueno, y ya que estamos hablando de estas berries que viajan, ¿hasta dónde viajan? Cuéntame. Pueden viajar tan lejos a Rusia o pueden viajar a la Ciudad de México. Nuestros destinos son 38 hasta ahora. Nuestros destinos de exportación son 38. Nuestro mayor porcentaje viaja al mercado norteamericano, tanto Estados Unidos como Canadá. Pero encontrarás berries mexicanas en Japón, en Singapur, en Tailandia, por supuesto en todo el continente europeo, aunque principalmente se ven en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra. Seguramente también las puedes ver en España. Y tan lejos eso como Rusia, o tan lejos como un Singapur, Malasia, o tan cercanas como viajarlas a la Ciudad de México, ¿no? O quizás un Cancún, pero todas cuidando siempre que lleguen con esa calidad o esa frescura hacia el consumidor final. ¿Qué beneficios tiene ser parte de una asociación? Cuando nosotros vemos este poder avanzar en conjunto y que ha fracasado en muchos otros sectores, pero ustedes son pues un éxito. Entonces, ¿cómo los apoyan con tecnología a sus socios? Buena pregunta, buenísima pregunta, porque justo mucha de la evolución de las berries ha sido de la mano de las tecnologías de la mejor producción. Pero como Asociación Nacional de Exportadores de Berries, y pensando en dos grandes extremos, por un lado el productor y por otro lado el consumidor, parte fundamental que tú tienes que ayudarle al productor para tener más seguridad de que tienes consumidores felices es cuidar la inocuidad. Sí, y la inocuidad tiene que ver con capacitar, con entrenar, con concientizar, y tenemos unas frases muy prácticas, que es que decir, generemos cultura de inocuidad. Y lo mismo el tema de generar cultura en sostenibilidad, tanto por la parte de laboral como la parte ambiental. Y entonces cuando entra esa combinación en conjunto con el de fitosanidad, que se encarga de llevarle las mejores herramientas del manejo agroecológico o manejo integrado para el control de plagas, ahí es donde desde entonces cuidas que se reduzcan los riesgos de inocuidad. El de inocuidad está trabajando mucho con los temas, sobre todo microbiológicos, y el laboral está trabajando mucho con que los trabajadores, o todos los que finalmente tocan nada más la fruta, el que la cosecha y el que la consume, realmente tengan la mejor condición de salud y se cuide esa parte. Tecnologías, sistemas de riego, fundamental. Cada día ser más responsables con el uso y cuidado del agua. Ha evolucionado mucho el uso de tecnologías para conducir el agua que la consuma la planta. El otro tema, macrotúneles.
cada día mucho mejores para permitir buen manejo del cultivo, buen manejo fitosanitario y lograr la mayor expresión de lo que trabaja el genetista. Y el genetista, que ya también es parte de la asociación, y los viveros, que es parte de Aneberris. Vamos uniendo cada día más a la cadena, productores, exportadores, genetistas. El genetista cada día trabaja para que además de dar el mayor rendimiento y tener la mayor atractividad y el sabor y el gusto para que su variedad sea la que más deleite el consumidor, te da también algún efecto de resistencia o tolerancia para los temas de manejos fitosanitarios. Sobre todo te da mucha tolerancia, ¿no? Y entonces eso te disminuye el tema de decisiones de agroinsumos para el control fitosanitario. Donde están los retos de tecnologías y que a veces se ven reflejados en la falta de mano de obra que te hacen falta, es el tema de cosechadoras mecánicas o es el tema de plantadoras mecánicas, ¿sí? Pero el reto en general de tecnologías ligados a mejores insumos, a todo el manejo agronómico, creo que tiene mucho de tecnología el cómo trabaja el genetista. Cómo le ayudamos al productor, le ayudamos a través de acercarle todos esos proveedores o de meterlos a la cadena de las berries. Y luego también le ayudamos con capacitaciones a lo largo de todo el año, pero centramos una mega importante a través de un congreso internacional de berries, donde todos los componentes, tres de los que te mencioné, incluso todo el tema comercial y lo que espera el consumidor, y por supuesto las regulaciones se tocan y hacen una combinación, ¿no? Creo que ya para cerrar el cómo debemos de seguir ayudándole con tecnologías y con todas estas estrategias a los productores, tenemos que pensar muy bien, sobre todo a los productores ante la escasez de mano de obra, cómo le ayudamos con esas tecnologías para plantar o para cosechar, que le puedan hacer mucho más fácil la tarea, pero que también siga siendo económicamente viable. No, pues definitivamente son un caso de éxito, me queda muy claro. Bueno, déjame ya ir cerrando y para mí invariablemente cuando pienso en las fresas, yo recuerdo mucho una película que se llamaba Fresa, y Chocolate y yo creo que en mi generación por lo menos la fresa era como concebido como un producto con mucho erotismo, muy sensual, que te llevaba al placer. Ahora te pregunto a ti, que estás metida en este mundo, ¿qué es una fresa? ¿Qué significa para ti una fresa o una berry? Significa, y por lo que me encanta de lectura, por supuesto que significa también esa relación del fruto con la pasión, con el amor, ¿no? Pero ¿qué significa la fresa? Significa ver consumidores felices degustándola, ¿no? Teniendo esos olores y ese color tan brillante, pero significa también la generación de miles de empleos, porque déjame decirte qué bueno que pusiste como ejemplo la fresa, porque es la de mayor superficie, es la de mayor volumen exportado, es la que más en volúmenes comercializados la vas a ver tanto en fresco como en congelados, y también es la que vas a ver acompañado como un subproducto acompañando otro producto, ¿no? Yogures y muchos productos procesados. Entonces, por supuesto que comparto contigo lo que significa, pero también quiero compartir contigo y con tu público toda esa parte de la generación de empleos, de la satisfacción de consumidores, y de esa sensación de sabor y placer. Justo por todo lo que comentas, queremos tener un Día Nacional de la Fresa cercano al 14 de febrero y creo que es tan válido complementar esas flores que nos encantan a todos, sobre todo en esas fechas del 14, con un paquete de fresas. O las fresas con un paquete de flores. Yo creo que sí. De hecho, yo he visto ya arreglos que traen fresas, ¿no? Que les ponen unos palitos y están combinando todo esto del placer que te da. Yo creo que hay conciencia en quienes están produciendo nuestros alimentos, pero también en valorar
lo que nos comemos, porque a veces andamos tan apurados y que ya no nos damos el tiempo de saborear todas estas delicias. Y como bien dices, todas estas berries son altamente recomendadas para casos en los cuales pues no quieres esos picos de glucosa en tu organismo, ¿no? Entonces, adelante, yo apoyo el día y con gusto compraré mi cajita para celebrar, ¿eh? Y a regalar. Muchísimas gracias. Bueno, Vale. pues hoy aprendimos que detrás del éxito de las berries mexicanas hay decisiones estratégicas, hay ciencia, hay velocidad y también identidad. Y lo que yo resaltaría más es el poder de una asociación. Me encanta saber que los mexicanos nos podemos poner de acuerdo, algo que pensamos que no podemos hacer, y que aquí está un claro ejemplo. Te agradezco profundamente, ingeniero Juan José, director general de Aneberries, por compartirnos esta visión tan completa del sector. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los productores, productoras que están entrando en este modelo de las berries? ¿Qué te gustaría decirles? Que crean, sí, en la colectividad, que crean en que la asociatividad te hace ser mejor. Hay muchas cosas en común que podemos compartir y mejorar. Y habrá que reservarse los que son temas completamente de competitividad. Me gustaría dejarles el mensaje que si bien tenemos muchos retos para seguir cuidando al ambiente y a nuestra gente, y que ahí podemos seguir trabajando, crean en esta asociación como la asociación que les va a facilitar mucho el tema ligado a todos los retos de producción, sobre todo los retos de comercialización, y que cada día vamos a ver no solo los consumidores que están actualmente felices, sino muchos más. Entonces, y permítame pues también invitarlos a que vengan y nos conozcan en este Congreso Internacional que hacemos de las Berries, 13 y 24 de julio, próximamente aquí en la ciudad de Guadalajara, para que vengan a ver qué es este sector. Y para quien va por primera vez a querer integrarse, porfa, analícenlo desde todos los conceptos. Por supuesto, el económico, pero también el concepto de cuidar al ambiente y de cuidar a la gente. Entonces, los esperamos para que tengan más elementos de todo esto que hemos platicado en el Congreso Internacional de las Berries, 23 y 24 de julio, Expo Guadalajara. Súper, hasta yo quiero ir, ¿eh? Oye, ¿y cómo Bienvenida. pueden, gracias, cómo pueden contactarlos, cómo pueden inscribirse, cómo pueden tener mayores informes, tanto del Congreso como de la asociación? A través de nuestras páginas o nuestro sitio web, que es www.aneberris.mx, en el caso de que quieran conocer más de la asociación y de los ejes donde más trabajamos, que los mencionamos. Y para el Congreso Internacional de Berries, también en www.congresoberries.com. Ahí tienen toda la información. Y gracias también por el espacio, porque además de que este congreso recibe más de 2,000 asistentes y esperamos que crezca más de 3,000, hace una carrera de 5 y 10 kilómetros que es con causa y que todo lo recabado por las inscripciones y por los patrocinios se entrega a una asociación civil que está haciendo labores de altruismo y filantropía mega aplaudibles. Por ejemplo, esta ocasión vamos beneficiando a Mi Pequeña Familia, una asociación civil ubicada en Sayula, Jalisco, que y nomás es cuestión de ver a quien dirige la asociación y ejemplos de jóvenes que de la calle hoy son profesionistas para ver que esto funciona. Y realmente entonces lo que yo aporto en el uno y uno y uno, cuando se suman a esta colectividad, híjole, es fabuloso el resultado. Entonces también por eso hay que venir al Congreso de las Berries y hay que participar en la sexta carrera de las Berries. 5 o 6 kilometritos no son tan difíciles. Pues muchísimas gracias, Juan José Flores García, un placer y pues en la cajita les dejamos la liga para que visiten sus páginas y claro, puedan ir a este Congreso Internacional de Berries. Muchas gracias. Doctora Katia, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio y un abrazo para todos y a cuidarnos mucho. Muchas gracias.
Si este episodio te pareció útil o inspirador, compártelo con alguien que ame el campo tanto como nosotros. Síguenos en Instagram y Facebook como Campo 360 y suscríbete para no perderte el próximo episodio.